Un gusto nuevamente estar con los amigos de CLEA, con miembros de CLEA, y en esta ocasión, en este séptimo Congreso de Educación por el Arte, estaremos enfocando un aspecto en todo el proceso, y este es las artes como herramienta de aprendizaje. Me parece un punto sumamente interesante porque siempre he participado de esta idea. Y es más, en algún momento eh, trabajaba yo algunos comentarios acerca de cómo algunas personas se enfocaban sencillamente su arte, cuando desde mi punto de vista tendríamos que estarnos enfocando no en el arte exactamente que manejamos. Claro que ese es lo que manejamos, en lo que tenemos un expertaje, pero tendríamos que estarnos enfocando en cómo ese arte que manejamos, ese expertaje que tenemos, puede contribuir al aprendizaje. Y para eso creo que tenemos que ver algunas cosas más allá de lo concreto de ese arte de escultura o pintura o música. Y probablemente entonces tendremos que venir y buscar los aspectos básicos que están dentro de esa arte y cualquier arte. Estamos con una población básicamente de maestros, los cuales lógicamente tendrán mucho conocimiento alrededor de esto. De hecho, pues han estudiado todo un magisterio, toda una teorización sobre la forma de dar clases, la pedagogía y toda esa serie de cosas. Entonces, lo que vamos a estar platicando muy probablemente solo sea como un recordatorio, un reanálisis, podríamos decir, un resubrayado de esas cosas que seguramente ya muchos, o probablemente todos, eh, tuvieron durante su formación. Pero también tenemos la posibilidad de que hayan algunas personas que no están ligadas al magisterio, como actualmente ya estamos funcionando dentro de CLEA, y entonces pues para ellos estaremos también enfocando algunos aspectos que pueden parecer de sumo interés. Cuando pensamos en aprender, con tremenda frecuencia pensamos que ese aprender es en el ir a la escuela, y es en la escuela en la que nos ocupamos de ese aprender. Para ese ir a la escuela, lógicamente, tenemos una cierta edad. Por ejemplo, la primaria empieza por ahí con los 6, 7 años, y un poco antes empieza toda esa parte preescolar que se le conoce, o parvularia en algunos otros momentos. Pero si lo pensamos detenidamente, podemos venir y ver que el aprendizaje en realidad empezó mucho antes. Ese bebecito que está en la cuna que seguramente todos conocen y en que todos han visto a un bebé, ya se está aprendiendo. Todos venimos aprendiendo. Es más, ni siquiera solo en la cuna, sino que incluso en el vientre de la madre ya estamos aprendiendo diferentes cosas, tal vez no las mismas cosas teóricas, pero sí estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cosas que nos colocan como en un momento en que tenemos aprehensión por un ruido o alguna presión o algo por el estilo. De manera que entonces el aprendizaje empieza mucho, mucho antes de esa época escolar. Obviamente, seguro que para todos es lógico esto. Sin embargo, a pesar de que es lógico, a veces nos lo salteamos. A veces mmm, lo enfocamos como que solo en ese aspecto teórico, yo le llamo de pizarrón, o actualmente de pantalla, es en el que vamos a aprender. Pero la verdad es que ese bebecito está aprendiendo, y es más, tenemos que poner atención en algo. Está aprendiendo no de la forma racional que nosotros ahora lo consideramos o lo tomamos en cuenta, sino está aprendiendo de una manera
más biológica, más instintiva. Eh, En ese momento en que él está aprendiendo, realmente ni siquiera maneja el lenguaje, tampoco entiende nuestro lenguaje. Si le decimos algo hablado, lo más seguro es que por lo que seguía sean por los tonos de voz o algo por el estilo, pero no entiende nuestro lenguaje. Es un pequeño bebé y tampoco puede expresar las cosas que está viviendo. Todavía no maneja nuestro lenguaje. Y un poco más adelante quizás esté aprendiendo ese lenguaje. Si está aquí en Latinoamérica, pues aprenderá el español. Si está en algún lado que manejen otro idioma como el inglés, el alemán, el francés o cualquier otro idioma, pues estará aprendiendo ese, esa otra forma. Lo que estoy diciendo en este momento entonces es que nuestro aprendizaje empieza de una manera muy básica, no necesariamente con la parte racional que posteriormente utilizamos en la escuela. Estamos aprendiendo en un momento en que ni siquiera está completado nuestro cerebro, todavía está en desarrollo y tardará algún tiempo en completarse. De manera que entonces tenemos que tener en cuenta esto. De esa cuenta es que podríamos pensar y hacer una sencilla división. Hay una época en la que empezamos a aprender de forma, le llamaría tal vez un poco instintiva. Un poco más adelante empezamos a aprender otras cosas de otra forma. Primero nos dejamos por esa parte biológica, instintiva, y es más adelante que empiezan a incluirse algunas otras cosas como las reglas de, por ejemplo, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. El ejemplo de esto podría ser cuando se le viene y se le dice no a algo que va a hacer, cuando va a tomar de repente un poco más adelante de bebecito, cuando ya quizás camina, va a tomar algo que se puede lastimar o que puede dañarse. Entonces, sencillamente le vamos a decir un no, no abusivamente, por supuesto, sino, pero sí marcado como que eso no tiene que hacerlo, pues porque no conviene que lo haga, se puede dañar. Entonces, la segunda etapa podríamos decir que estamos girando alrededor de esa normatividad y que es una forma de transmisión de lo que socialmente se supone que se podría hacer, manejar, y que incluso pues le conviene o no le conviene, le conviene hacerlo o no le conviene. Y es hasta posiblemente más adelante cuando podemos empezar a razonar con ellos. Todo esto yo diría que es prácticamente conocido por todo el mundo. Pero esto lo podemos tomar en cuenta para una serie de ideas. Una es que estamos dividiendo el aprendizaje en elementos, yo diría, básicos. Podemos dividirlo en elementos básicos, igual que el ser humano. El ser humano está completo con todos sus órganos y podríamos, en lugar de hablar del ser humano, hablar por aparte de cada uno de esos órganos, que serían como los elementos, podríamos decir, un poco más básicos, el corazón, el cerebro, el estómago, los riñones. Estos son como componentes del ser humano. Y aún estos órganos tendrían elementos adentro de ellos, como por ejemplo los músculos, los nervios, y estos músculos aún tendrían otros elementos más, las células distintas, los líquidos, las hormonas o ese tipo de cosas que se mueven adentro de los diferentes órganos. Lo que estoy diciendo en síntesis es que vamos a poder dividir al ser humano de una forma que vamos a tener elementos que lo conforman. ¿Y por qué hablo de esto? Porque
Si nos damos cuenta, nos detenemos a analizar, el arte también tendría, igual que el ser humano, elementos que lo conforman. Adentro de ese arte van a haber distintos elementos que conforman cómo se compone ese arte, ya sea la pintura o la música o cualquiera de las cosas que podemos manejar con arte. Prácticamente van a haber una serie de elementos básicos que están adentro de todas las artes. Voy a poner un ejemplo. El hecho de observar estaría dentro de prácticamente el aprendizaje, el uso de cualquier arte. Ese hecho de poder observar, ese hecho de poder poner atención. Vamos a observar y ponemos atención en algo. De manera que entonces, estos son como elementos que van a estar recorriendo, estando dentro de todas las artes. Lo mismo si es música, lo mismo si es teatro, lo mismo si es pintura, dibujo, escultura, prácticamente van a estar en cualquier arte. Pero lo que podríamos ver como interesante es que el hecho de que estén en cualquier arte resulta que es igual a otras cosas, como por ejemplo también en el aprendizaje de cualquier ciencia, también vamos a tener que poner observación, atención, memorización, igual que en las artes, lo cual en el fondo quiere decir que elementos como esa atención, esa observación, esa memorización, esa iniciativa que podemos tener y entrenar dentro de un arte, también vamos a poder aplicarla en el momento en que estemos manejándonos en el estudio de cualquier ciencia, por ejemplo, en biología, en matemáticas, en lenguaje, prácticamente vamos a utilizar, yo diría, muchos de los mismos elementos que podemos usar en el arte. De esa cuenta, entonces podríamos decir que aspectos o cosas que podemos entrenar en el arte nos pueden ser, no son más bien, no son de utilidad en cualquier otro aspecto de nuestra vida. De esa cuenta, entonces, suena lógico que podemos aprender a través del arte muchos aspectos que van a estar conectados en cualquier otra parte de nuestra vida o en cualquier ciencia que podamos nombrar. Entonces, cuando venimos y decimos aprendizaje por el arte, prácticamente también podemos tomarlo al revés. Aprendizaje del arte para aprender otras cosas más, para tener la posibilidad de ese aprender. Si tenemos en cuenta algo más, que los estudios revelan que podemos aprender mejor y más con aquellas cosas que nos son satisfactorias, que nos gustan, que nos agradan, entonces, y el arte permite ese agrado, ese gusto, esa satisfacción por estar haciendo algo que queremos hacer. Por lo tanto, vamos entonces a adquirir distintas habilidades, podríamos decir muchas habilidades, a través de ese arte y que esas mismas habilidades podemos estarlas incorporando a a otros aspectos, a otras cosas. Cuando las personas, si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, hablaba en algunas épocas, en algunos momentos de arte y alguna persona decía, voy a estudiar arte, inmediatamente o muy frecuentemente tenían algo así como, ¿y para qué vas a estudiar arte? Es más, aún en las clases actuales, el arte lo lanzan, lo ponen algo así como ajeno a los procesos de aprendizaje, como que fuera algo que no muy sirve, que no muy va a funcionar.
Cuando si vemos estos elementos básicos que acabo de mencionar, podríamos darnos cuenta que nos va a hacer manejar, el manejar a través del arte, la adquisición de muchas de estas habilidades. Va a ser mejor, más fácil, más gustosamente. En algún momento decía anteriormente, si alguien decía, voy a estudiar arte, es muy probable que se encontrara con comentarios, quizás risas, quizás algún comentario, si estudias arte te vas a morir de hambre, pero quizás no estaban tomando en cuenta que ese estudio de ese arte, cualquiera que fuera, nos va a permitir adentrarnos en una serie de habilidades básicas para una enormidad de actividades de la vida humana. El hecho de poder venir y trabajar, por ejemplo, decía ya y repito, en la capacidad de poner atención, la capacidad de observar algo, la capacidad de iniciar algo, o sea, tener iniciativa, la capacidad de venir y crear un hábito a través de repetir algunas cosas una y otra vez para sacar ese color bien o esa línea o esa posición en el baile o poder memorizar algo que vamos a repetir en el teatro. Todo esto nos está dando toda una serie de habilidades, toda una serie de cualidades. Y creo que la palabra cualidades estaría muy bien, porque realmente son eso, cualidades, capacidades que nos permitirán poder enfrentar una gran cantidad de cosas diferentes a directamente el arte. O sea, podemos aprenderlo dentro del arte, por el arte, pero luego podemos utilizarlo prácticamente en cualquier otro momento. El hecho de venir y entrenar algo y disciplinarnos para ese entrenar, para ese volver a hacerlo, repetirlo una y otra vez, nos va a ser de utilidad prácticamente en cualquier cosa que estemos pensando aprender. De esa cuenta, entonces, no es exactamente el hecho de que le enseñemos a alguien a tocar el violín o la marimba o a expresar algo en una composición poética o expresar algo en un diálogo de cine, de teatro, bueno, de cualquier cosa realmente. Estaremos entrenándolo a través de, o podemos entrenarlo a través de este arte, de donde entonces podemos deducir que realmente no está haciendo algo inútil para aspectos prácticos. Probablemente mucha gente está pensando cuando llegaban a enfocar como algo que era un tanto inútil el arte, posiblemente estaría pensando en aspectos prácticos, quizás económicos, de labores concretas, podríamos decir. Pero si vemos detenidamente, en realidad lo que nos ha faltado es falta de observación para las cosas que tienen que ver con el arte. El arte prácticamente está en todos lados. Si ustedes van al supermercado, probablemente escojan algo que alguna fábrica, que alguna empresa está promoviendo, pero para escogerlo normalmente se van a fijar que hay en los estantes, hay, yo diría, un montón de productos parecidos o incluso de lo mismo, solo que de diferente marca, diferente fábrica, diferente ponente de ese producto, lo ha puesto en ese estante en competencia con otros productos. Y entonces resulta que venimos y nos fijamos en el color, la figura que tenemos ahí como marca, como logotipo de ese producto, de esa empresa, nos fijamos en algo que nos llama la atención y para eso, ¿qué es lo que se usa? Pues usan el arte.
En ese caso, probablemente artes gráficas y algunos aspectos de dibujo propiamente, escogen las mejores letras, los mejores colores, hay teoría del color que hace que pongamos atención más en una cosa que en otra. La configuración que le damos a ese envase posiblemente nos llame más la atención, lo cual quiere decir que el producto que nos están vendiendo de forma, digamos, práctica, tiene que hacer uso de aspectos de arte. Hablo de esto para pensar en que y reubicarnos en que el arte prácticamente está en todos lados. Si luego de esas compras en ese lugar salimos y caminamos por la carretera, vamos a ver que utilizaron rótulos desde guías de tráfico hasta rótulos nuevamente publicitarios, nuevamente buscando llamar nuestra atención para que compremos ese producto que ellos han fabricado y que esperan vender. Entonces, como puede verse, el arte estaría ayudando, contribuyendo a otras cosas menos artísticas quizás más prácticas, más concretas, más económicas. Aún si vemos ahí mismo, cuando ya salimos de ese supermercado y nos vamos a transportar, podrá verse que los vehículos, los carros, han sido hechos, pues, de una forma, yo diría, artística. Han buscado colocar elementos que llamen la atención, que se vean más aerodinámicos, que se vean unos más formales, otros más juveniles. De manera que entonces estamos hablando en este momento de otro aspecto en el cual el arte está contribuyendo prácticamente a esos procesos de producción, porque por un lado se produjo, pero si no se da a conocer, si no gusta a las personas, probablemente no lo adquieran. Si fuera algo tipo comestible, hasta eso tiene que tener arte para colocarse en el recipiente que te lo van a presentar, en el plato que nos lo van a poner al alcance. Entonces, como verán, el arte prácticamente está metido en todas partes. Quizás antiguamente la gente enfocaba como que el arte era aquello de allá en el palacio, tocar a alguien de las altas esferas de los reinos y de la corte, tocar el arpa, era lo que hacía. Y esa era la parte que llamaban sencillamente arte. Pero la verdad es que si pensamos un poco detenidamente, podemos ver otro ángulo. Podemos pensar que en la definición de arte, en cierta forma, está la capacidad de hacer bien algo. Si lo redujéramos, si lo sintetizamos, podríamos decir, sería que el arte es poder hacer bien algo. Claro, se enfocan muchos en esa pintura, en ese tocar el piano, pero también hay otro montón de cosas que estamos haciéndolo bien. Aún en algún momento dado yo decía, mientras en el palacio están tocando el arpa, aquel señor allá en el jardín está con el asadón, pero realmente desarrolla el arte de manejar bien ese asadón para a la vez manejar el arte de cultivar un bello jardín. O puede que no sea un bello jardín, pero sí algo alimentario que nos sirva para otro montón de cosas. Entonces, si partimos del hecho de que el arte es hacer bien algo, tendríamos que la pintura con que manejamos nuestra casa necesita algo de arte, cómo condicionamos el mobiliario de nuestra sala o cómo manejamos la decoración de esas viviendas, de esas colonias, también tienen componentes de arte.
enfoco todo este punto porque realmente creo que tenemos que contribuir nosotros a darle un nuevo papel, una nueva posición a lo que es el arte. El arte está contribuyendo a la vida entera, está permitiéndonos expresarnos, habilitarnos en algo, desarrollar partes cerebrales que pueden contribuir a otras muchas cosas. Cuando alguien viene y está danzando, está desarrollando ciertas partes del cerebro, igual cuando está pintando o haciendo una escultura. Y esas partes pueden ser de utilidad, no solo en hacer una escultura o hacer una danza, sino también si quisiera utilizarlo en otros aspectos, también va a poder hacerlo. De manera que entonces, sintéticamente, lo que estoy diciendo es que el arte puede, bueno, no puede, es contribuyente de otra enormidad de cosas dentro de esta sociedad, que por cierto se ha vuelto como muy utilitarista, pero también ese hecho de ser utilitarista nos encamina hacia que en ese volverse práctico, prácticamente olvida algunas cosas, se pierden algunas cosas. A veces tiene la urgencia de hacer algo, de construir algo, y entonces se saltea el poder observar estas cosas que podemos obtener para nuestra satisfacción. Recordemos un punto más. Cuando se habla del ser humano, una de las cosas que se habla con frecuencia es que uno de los objetivos del ser humano es poder venir y encontrar la satisfacción, la felicidad. Y el arte contribuye mucho a esto. El arte de construir, si se quiere, de macetas, nuestro jardín, que tal vez no sea exuberante como el de un palacio, pero sencillamente será nuestra maceta con aquella flor que nos da, yo diría, una muy valiosa satisfacción. En ese caso, quizás lo que nos esté dando eso sea la belleza de esa flor y la capacidad de admirar esa belleza puede ser reforzada a través de cualidades que podemos manejar, obtener. Cuando venimos y pensamos en las cosas satisfactorias de la vida, más allá de lo que conseguimos con la parte económica, pues podemos encontrar que vamos a encontrar muchas cosas que podemos haber adquirido a través de precisamente habernos manejado dentro de procesos artísticos, la capacidad de admirar la naturaleza y ver esos bellos colores que después los repetimos en algo artístico que hagamos, la capacidad de ver esas formas o ver aspectos como un lago, un río, que nos da satisfacción y que luego podemos venir y usarlo para mantenerlo, por ejemplo, en un cuadro que pintemos. Como verán, los aspectos artísticos pueden ser de utilidad y de mucha utilidad en otros campos de la vida. Probablemente por la necesidad de alimentarse, de adquirir recursos para sostener a los hijos y toda esa serie de cosas, probablemente dejamos un poco de lado ese arte. Pero si llegamos muy probablemente a darnos cuenta que nos está dando indirectamente a veces y muy directamente otras veces otras
habilidades, otras capacidades que nos van a ser también de utilidad. Podemos traspolarlo a otros lados de nuestra vida. Y voy a repetir, cuando vemos la capacidad que podemos desarrollar, por ejemplo, de persistencia, de capacidad de tolerar la frustración de que algo no nos sale, que pudimos haber aprendido con esa línea de un dibujo que estábamos haciendo y que no nos salía y que era recta y no nos salía tan recta como hubiéramos querido. Estamos aprendiendo a desarrollar precisamente esa tolerancia a que las cosas no nos salgan tan bien como quisiéramos. Llamémosle tolerancia a la frustración. Y la capacidad de reiniciar nuevamente, la capacidad de insistir, la capacidad de probar nuevamente, la capacidad de atrevernos a buscar otra forma. Todas esas capacidades, cuando las trasladamos a la vida, se convierten en útiles. Ya no solo son aspectos satisfactorios de haber hecho un bonito dibujo o haber tocado una serie de notas agradables, sino que se convierten prácticamente en una habilidad que resultamos pudiendo aplicar en otros muchos lados, en otro montón de actividades. De manera que entonces podríamos decir que cuando venimos y estamos, por ejemplo, memorizando algo a través de saber que aquel color no nos ha sido útil, pues también podemos esa memorización utilizarla en otros campos, utilizarla en otros aspectos. ¿Qué estoy enfocando y qué he estado enfocando hasta este momento? Bueno, en realidad lo que he estado diciendo es que de ese campo que es el arte, que, que muchos rechazaron durante muchos momentos, que no aceptaban tan fácilmente, sino aparentemente solo cosas concretas, muchos de ellos realmente no se estaban dando cuenta que el arte nos enseña tremendamente. Inclusive podríamos pensar que la persona que atiende en un negocio a alguien, y ahora estoy hablando de negocios, posiblemente tenga que aprender algo de cómo expresarse, de cómo manejarse con esa persona, cómo mejorar sus relaciones interpersonales a través de los diálogos que está emprendiendo. Y diálogos que al final de cuentas podríamos decir que son como un relato de la vida normal, la vida común y corriente. Estamos entonces ante el hecho de que la valoración del arte tiene que revalorizarse. Parece esto un poco tautológico, pero en realidad lo que estaría diciendo es que tenemos nosotros, los que estamos ligados al aprendizaje y al arte, a los dos o a uno de los dos, tenemos que venir y contribuir a revalorizar esa unión de arte y aprendizaje que va a facilitar mucho, que va a impulsar mucho, que va a convertirnos el aprendizaje probablemente también en algo agradable, en algo que nos guste y por lo tanto estemos dispuestos a tomar más de ello. Podemos decir entonces que a nosotros, los que ahora en este momento estamos en este conjunto de CLEA, que se encarga o pretende encargarse de aprendizaje por medio del arte, como que tenemos que transmitir mucho más fuerte ese hecho, que esa unión nos va a ser de tremendo beneficio. Nos va a convertir como en algo mejor, podríamos pensar.
nos va a convertir como en alguien evolucionando, en alguien avanzando hacia una mejor forma de aprender y, lógicamente, de enseñar. Tenemos que tener en cuenta que a veces equivocamos algunos aspectos. Ejemplo, hay un producto. El producto es la obra artística. Cuando venimos y tenemos la escultura, la sinfonía que pudimos haber hecho, el cuadro de pintura o la danza que se va a ejecutar, ese es el producto concreto, podríamos decir. Pero hay otras dos cosas que podemos agregar. Uno es, para construir este producto, tenemos que adquirir algunas cosas, habilidades. Si fuera alguna escultura en madera, tendríamos que estar adquiriendo habilidades para manejar esa madera. Entonces, tenemos aquí que para tener ese producto provocamos un efecto en ese caso en mí, en usted, en los niños, provocamos que tenga que adquirir algunas otras cosas. Quiere venir y tener esa pequeña escultura, o un barrilete, o una piñata. Ese es el producto. La piñata es el producto. La escultura en mármol es el producto. Pero eso provoca un efecto, que es adquirir varias, y no una, sino varias habilidades. Eso quiere decir que entonces hay producto y efecto. El efecto que provocan las... Entonces, estamos diciendo que hay tres elementos. El producto, que dijimos que es la obra propiamente, la obra teatral, escultural, de pintura, o un pastel también es arte, o el decorado de una casa, o la fabricación de última moda de un traje, de manera que entonces ese es el producto. Decíamos que hay un efecto, por lo general en las personas o el conjunto cercano, hay un efecto que es tener que adquirir una cantidad enorme de cualidades, de habilidades, y ese sería como el efecto. O sea, entonces el arte va a provocar que por un lado tengamos un producto, como lo que le damos en esas clases a ese niño que haga ese pequeño juguete, esa, llamémosle, esa esculturita o ese carrito o ese barrilete o cualquier cosa, ese es el producto. Pero tenemos que saber que eso le va a estar dando las habilidades de, por ejemplo, cortar papel, la habilidad de pintar, o si se quiere iniciar pintarrajeando y poco a poco ir adquiriendo más habilidades, la de trazar una línea recta, redonda o como sea, el ir conjugando con los colores, esas son una serie de cosas que le va a dar. Y una tercera cosa que también va a proporcionarle es, dijimos, producto, efecto e impacto. El impacto ya no es solamente cercano a él, sino que hay un impacto incluso en la sociedad a través de ese niño, a través de esa familia, a través de toda una serie de aspectos que van a ir a recaer prácticamente en la sociedad. Entonces, estoy planteando el hecho de que tenemos un producto, un efecto y un impacto que va a ser tremendamente útil, tanto para el niño que está manejándose en ese campo, como para su familia, como para la sociedad. Probablemente el niño va a aprender a crear más cosas, a usar su imaginación, a encontrar más respuestas a los problemas que le plantea la vida o a las situaciones que le plantea la vida, va a poder encontrar una mayor positividad, va a poder encontrar
una mayor tolerancia a la frustración. Y eso contribuye a que su familia esté mejor, a que se puedan llevar mejor, que haya mejores relaciones interpersonales entre ellos mismos a través de consultar cómo con otros niños, cómo hace esto, cómo deja de hacer lo otro, o cómo puede mejorar esto, o consultarle al maestro, va a provocar una relación posiblemente más amigable que solo está recibiendo en la pizarra o en la pantalla una serie de indicaciones y de reglas y de memorizaciones. Va a ser partícipe en algo que le gusta. Y ahora, ya no perteneciente a estas primeras tres cosas, pero sí incluidas dentro de todas ellas, tenemos que ubicarnos dentro de algo más y que quizás muchos de ustedes ya participan y están con ello. Esto es la pasión. Cuando venimos y empezamos a funcionar en algo, si empezamos a, qué sé yo, en el coro de la escuela o de la iglesia, o empezamos a dibujar, o empezamos a armar algunas cosas dentro de la casa, posiblemente podemos ir generando eso que conocemos como pasión, aquel gusto por hacer algo en que invertimos tiempo, energía, hablamos de eso, contamos de eso. Y si lo logramos hacer con los niños que encuentren gusto en hacer ese algo, posiblemente ellos mismos se vayan perfeccionando, vayan encontrando esa pasión. Y es más, teniendo en cuenta que tenemos efecto y que el efecto posiblemente también tenga que ver con el profesor, con el maestro, posiblemente también él encuentre gusto en hacer algo, como en este caso sería el enseñar, pero también ya no solo es el enseñar, sino el desarrollar específicamente algo. Quizás se encuentre gusto por hacer una decoración en una tela, por ejemplo, o construir algo específicamente, y entonces se encuentre que adentro de sí mismo puede venir e impulsar esa pasión por hacer aquello que le agrada. Y esto que le agrada a su vez genere una satisfacción emocional, una satisfacción eh, incluso física. Y digo física porque realmente el hecho de tener una satisfacción emocional nos lleva prácticamente a como sentirnos más relajados, más tranquilos. Y por lo tanto, si estamos más relajados, más tranquilos, pues estamos contribuyendo a hacer mejor las cosas y estamos más descansados físicamente. De esa cuenta, entonces, lo que he estado subrayando tremendamente es, vean cómo el arte está en todas partes y vean cómo el arte puede servir a todo mundo, aún para los que están, qué sé yo, que parecería no tener nada con el arte, como, qué sé yo, la contabilidad, por ejemplo, pues buscan mejores formas para presentar los cuadros contables que tienen que hacer, cómo de un poco más de gusto poder leerlos, cómo darle un mejor margen en la página o usar mejores letras o mejores cosas, o incluso presentarlo de una manera agradable, que no sea tan monótona, por ejemplo. Claro que no todo el mundo se da cuenta desde el principio, pero posiblemente muchos poco a poco lo van adoptando. Cuando ahora vemos la inteligencia artificial, por ejemplo, veremos que contribuye a que muchas gentes vengan y planteen un discurso más agradable, con mejor información, que en cierta forma artísticamente puedan venir y plantear una información a diferentes gentes, o cómo construir un libro de mejor manera. Y así seguramente encontrarán muchos aspectos en que nuevamente la parte artística tiene que ver. Es más, los mismos robots que antes, si ustedes se recuerdan, se dan cuenta, eran así como un poco feitos, un poco informes, y cada vez han ido buscando cómo hacerlos un poco más humanos, más acordes a cosas que nos gusten. De manera que aún en eso está entrando
mucha ciencia y ayudándose por el arte o por las artes. Cuando se dice las artes, se está hablando de la infinidad de cosas, o montón, y digo montón porque hay cosas que ni siquiera hemos pensado. Por ejemplo, que son arte. El arte de hacer fuegos artificiales, esos que vemos tan bellos, tan alegres en el fin de año que se nos acerca, o en esas inauguraciones que hay con música, incluyen en muchos casos fuegos artificiales, que nuevamente son hechos artísticamente. De esa manera estoy reinsistiendo en que el arte tenemos que promoverlo, promulgarlo, impulsarlo, para que las personas se den cuenta que pueden encontrarle utilidad a las cosas que se desarrollan con el arte, utilidad a esas cualidades que van a estar como adquiriendo a través de algo que había sido relegado, como el arte. Podríamos decir que ahora podemos revalorizarlos, podemos venir y podemos aprender a través de ello a que podemos tener o tenemos capacidad de tener, por ejemplo, paciencia. Paciencia hoy para hacer una línea o encontrar el color que queríamos y mañana para hacer una investigación científica. Mencioné que íbamos a estar hablando sobre elementos básicos. En este caso, la paciencia, tanto como la observación, tanto como la tolerancia a la frustración, es a lo que he estado llamándole elementos básicos dentro de ese proceso de manejar el arte. Esa imaginación que usamos, esa creatividad con la que enfrentamos los problemas, la vida, o incluso los gustos. Con creatividad venimos y encontramos una forma de pasear un poco mejor, de salir y hacer turismo, y creativamente encontramos satisfacción en esas cosas que vamos a manejar ahí. De manera que entonces, repito, el arte no solo es de utilidad para muchísimas cosas, sino que está prácticamente en muchos aspectos. Tomen ustedes un camino que siempre han recorrido y ahora háganlo más lentamente, como aprendieron en aquel dibujo artístico que estaban haciendo. Ahora háganlo, pero háganlo caminando. Caminen lentamente por aquellos lugares que solo en carro los han transitado, o en bus, pero ahora háganlo a pie y háganlo tranquilamente. Y muy probablemente esa tranquilidad, esa paciencia adquirida para venir y hacer ese recorrido, posiblemente les arroje nuevas satisfacciones. Encuentren que hay otras cosas, que hay un árbol que tiene probablemente alguna flor muy bella. Y todo eso, todo ese hecho de tener esa paciencia puede darnos como mucha tranquilidad. Vean algunos canales de televisión y van a ver que en algunos de ellos pasan momentos como tranquilos, pasan momentos de medio minuto o de un minuto. ¿Y qué es lo que pasan ahí? Pasan paisajes, eh, quizás un río, quizás una montaña, pero la capacidad de admirar eso prácticamente es una capacidad de observar un hecho artístico que nos proporciona la naturaleza. La naturaleza nos da mucho aprendizaje, mucha belleza. Y recuérdense que parte del arte
empezó por imitar a la naturaleza, imitar lo que hacíamos los humanos o lo que mirábamos a nuestro alrededor. Y eso fue aquella parte naturalista o naturalística con la que se empezó. Recuerden también que para esto mismo hay que tener paciencia. Se habla del arte como una forma de expresar, pero no empieza por ahí. Cuando ese niñito está empezando a trazar una línea que le sale mal o un color que no es el que más le gusta o que queda más bonito, no está necesariamente en este momento expresando algo, solo está aprendiendo a hacer esa línea más recta o más curva o más corta o más larga. Está aprendiendo a utilizar el pincel, la brocha, la, aplastar la plasticina de una forma o de otra, adquiriendo, yo diría, habilidades como poder venir y darle forma a ese muñeco de plasticina. De manera que no tenemos que llegar a ser un artista. Alguna persona que esa sea su preferencia, pues se dedicará concretamente a ello. Pero para ese entonces, todos los que no decidieron ser un artista consumado, ya adquirieron muchas cosas por el hecho de haber funcionado, trabajado dentro de esos procesos artísticos. No necesariamente se tiene que convertir, qué sé yo, en un Beethoven y hacer una sinfonía, o ser un Miguel Ángel y hacer una tremenda pintura. Probablemente solo hagamos al principio garabatos, como los que he visto que muchos tienen, garabatos en alguna hoja parvularia pegada en el refrigerador, como un, un, un trofeo de ese pequeño niñito que hizo la figura de su gato o la figura de una ranita, pero con eso está adquiriendo la decisión, la capacidad de pintar algo, de decidir hacer algo y pintarlo. No importa que no esté bien. Cuando hablamos de educación por el arte, recuérdense que no estamos buscando sacar artistas, hacer artistas. Alguno posiblemente vaya a tomar esa ruta, pero no es ese el objetivo. El objetivo es adquirir toda una serie de habilidades proporcionadas a través del arte y que nos van a ser de beneficio en cualquier cosa, en la ciencia, en lo social, no solo en la parte artística. Nos va a servir también en la parte espiritual, en la familia, en la pareja, en nuestros hobbies, en la parte laboral. Nos va a ser de utilidad prácticamente en todo, de manera que el arte está proporcionándonos toda una serie de cosas y no necesariamente tenemos que convertirnos en artistas consumados. Ese no es el interés. No es el interés que salga el mejor pintor del mundo aquí. No, sencillamente que haga algún dibujito que le satisfaga, que le guste, que se entretenga por un lado, que le guste por otro, que mejore su autoestima, que mejore su capacidad de observar, de analizar, de repensar las cosas, de corregir sus errores, de volver a empezar, de tomar otra vez iniciativas, de tolerar la frustración de que este primero no le salió bien y ahora va a tener que empezar a hacerlo otra vez. Quizás en alguna ocasión incluso de competir, pero sobre todo de competir con él mismo para ahora hacerlo mucho mejor. De manera que entonces tenemos que ese arte nos está haciendo una posibilidad tremenda
de ser mejores personas, de ser mejores socialmente y que contribuye no solo a las personas, sino a la sociedad misma. Piensen durante un instante en esas cosas que son artísticas y que quizás no se le ha dado la valoración a esa parte artística que seguramente muchos de ustedes tienen. Recuérdese aquel, llamémosle, que es proverbio o dicho que muchas gentes utilizaban antes y que decían, de artista y loco todos tenemos un poco. La parte de loco no la tomen como algo ofensivo, simplemente tómenla como ese algo de alguien que está dispuesto a hacer algo más allá de lo que todo el mundo anda haciendo. O sea, no es exactamente un seguidor. Y la parte artística es porque a lo mejor todos tenemos bastante de artistas dentro de nosotros mismos y podemos transmitirlos. Y ojalá podamos transmitirlo a esos niños o a esa gente que está alrededor nuestro. Y digo esa gente porque no solo se trata de los niños, quizás se trata también de nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestras amistades. Quizás podemos contribuir a que ellos gocen un poco más de la vida, gozando en la ejecución, en la hecha de algunas cosas de índole artística y obtengan esa satisfacción que les haga vivir la vida mucho mejor. El arte, sobre todo, puede contribuir en esa búsqueda de la felicidad, que es una ruta que prácticamente tenemos todos los seres humanos. De manera que ojalá puedan seguir buscando esa su felicidad y el arte contribuya a que la alcancen de mejor forma. Espero sino que hayan pensado en ustedes mismos a través de todo esto que he estado recorriendo yo a nivel verbal y que ustedes pueden transformarlo en muchas cosas, en muchas reflexiones acerca de ustedes mismos, de las cosas que pueden conseguir, de las cosas bellas que hay alrededor de ustedes, de las cosas satisfactorias y de esas cosas pequeñitas que pueden contribuir a esa satisfacción y por lo tanto a esa felicidad que todos buscamos alcanzar. Estén ustedes muy bien. Espero sigamos viéndonos en otras ocasiones. Muchas gracias.